del trabajo final que lo vamos armando, ¿sí? El trabajo final, sobre esto, ¿sí? El trabajo final tiene que ver con el armado de un boletín, una revista, muy sencilla, muy fácil de hacer, de un trabajo muy corto, que son el diseño de nada más que 6 páginas de un boletín, de una revista, que lo pueden hacer con una herramienta que yo les propuse ahí en la plataforma, que es con Microsoft Office, que justamente es el Publisher, uno de sus programas, en donde aparecen plantillas donde ustedes pueden elegir. Esto no quita que ustedes lo pueden hacer con otras aplicaciones y con otros formatos que son bien válidos también, siempre y cuando reflejando justamente los criterios que se establecen allí en esa actividad. ¿Sí? Esto me venían preguntando durante esta semana que transcurrió luego de la primera clase. ¿Sí? Bueno, vuelvo a recalcar, solo son 6 páginas de todo lo que vamos a trabajar. Ustedes van a seleccionar las actividades que vamos a ir haciendo a lo largo de este cuatrimestre. Bien, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Les voy a compartir pantalla sobre la temática de hoy, que es justamente la temporalidad, espacialidad y secuencialidad en las ciencias sociales, es decir, que cómo se enseña el tiempo y el espacio, en ciencias sociales para el primer ciclo y segundo ciclo, ¿sí? Bueno, cuando yo les hablaba hoy de por qué pongo directamente, les pego directamente los contenidos, porque básicamente cuando tengamos que vernos cara a cara en los exámenes finales, ¿sí? Ustedes van a tener como herramienta principal el programa, y en el programa van a aparecer contenidos así. Bueno, ¿de dónde salieron estos contenidos? Bueno, la idea es ir también trabajando con el programa, ¿no? La bibliografía obligatoria para hoy, para esta clase de la temporalidad, la secuencialidad y la espacialidad, va a ser de Joan Pagés. En realidad es un historiador, pedagogo, que trabaja sobre la didáctica de las ciencias sociales junto a Gómez Pilar, que también son referentes que vienen trabajando hace muchísimos años, ¿sí? Y me pareció importante hacerlo obligatorio porque proponen una base práctica sobre las teorías, algo que ustedes están muy preocupados ahora, ¿sí? Entonces, sí, la subí, la clase número 2, dice tiempo y espacio, dice el archivo. Dice tiempo y espacio, en la clase número 2 aparece, es un PDF que recorté algunas partes para tratar de facilitar. Sí, perfecto. Es de Pilar Gómez porque son los coordinadores del libro. Dentro del libro, claro, dentro del libro están los autores, ¿sí? Bien. Si no lo visualizan, me avisan, y lo acerco como podemos. Bien. Bueno, entonces vamos a trabajar el tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales, ¿sí? Solo algunos conceptos para arrancar, nada más. La idea de la preocupación del tiempo en lo que es historia, y yo como profesor de historia, la verdad que es un tema que me apasiona, que uno no puede dejar de explicar y de tratar de hacerse entender. Me parece que el tiempo, tanto en la historia y en las ciencias sociales, es un tema muy clave, es clave, como algunos pusieron en el foro de la clase número 1, y acercarles el devenir
histórico, de cómo fue tratándose el tiempo en las sociedades, es como ir acercándonos a nuestro objeto de estudio actual, ¿no? Eh, Hay una frase que me gusta y que está en esta bibliografía, y que muchos, tanto psicólogos, historiadores, sociólogos, siempre la dicen, ¿no? Que es la de Agustín de Hipona, que en realidad es el famoso San Agustín, ¿no? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si lo quiero explicar a alguien que me lo pregunta, no lo sé. Es esa idea del tiempo, de que nosotros sabemos de qué se trata, pero es muy difícil explicarlo, ¿no? Y hay que empezar a colocarles variantes a ese tiempo, que ya lo había hecho Aristóteles, en donde había que agregarle esas variables al tiempo de movimiento, ¿no? Y se forman esos tres conceptos para comprender el tiempo, ¿no? El tiempo en cuanto a cambio y movimiento, ¿no? Es donde se va a ir tomando forma el tiempo visto por tanto historiadores, tanto filósofos, y además también, como siempre inauguro esos, siempre pongo yo en las explicaciones, de las personas de a pie, a común, entienden de que el tiempo, nosotros también, es en cuanto a movimiento y en cuanto a cambio. Lo que cambia, ¿sí? Y lo que continúa, que ya pronto vamos a ver eso, vamos a ver que el tiempo histórico no es lo mismo que el tiempo cronológico, y ahora lo vamos a ver, ¿no? El tiempo histórico está trazado desde una disciplina que es la historia, ¿no? Y siempre, al igual que la clase anterior, volvemos al positivismo, ¿no? El positivismo que ha dado esa cientificidad a algunas disciplinas, ¿sí? En donde su rigurosidad es lo que las hace características, ¿no? Entonces, el tiempo histórico para el positivismo es como lo que vemos siempre, es como una linealidad, ¿no? Es algo muy parecido a lo cronológico, ¿no? Es decir, con fechas, con tiempos específicos, ¿sí? El positivismo propone de que la historia y el tiempo es lineal, siempre tiene un horizonte, un fin, ¿sí? En donde la historia solo se puede explicar por fechas, por eventos, ¿sí? por acontecimientos, ¿no? Y que si no está en los documentos, nunca existió. Entonces, todo esto del positivismo va a hacer que la historia sea propuesta como un acontecimiento, es decir, si no está en los documentos y no se encuentra en otro lugar, el hecho histórico nunca existió. No obstante, esto va a continuar buena parte del siglo XX, y que va a ser duramente criticado a mediados del siglo XX por la Escuela de los Anales, y que en su tercera generación, Fernand Braudel, que va a ser un historiador francés, va a empezar a criticar al positivismo y va a decir que la historia, el tiempo histórico, no tiene que ver con una linealidad, no es que es absoluta, real, única esa linealidad, sino que la historia, el tiempo histórico, es simultáneo, tiene múltiples dimensiones, y entre eso nosotros vamos a rescatar aquí que el tiempo histórico va a ser definido como simultaneidad de duraciones, ¿sí? Justamente de movimientos y de cambios, algo que ya lo dijimos anteriormente, y que ese tiempo, cambio, la simultaneidad la van a percibir civilizaciones, ¿sí? El colectivo humano, las sociedades. Pero vamos a meternos directamente sobre qué es eso de la simultaneidad temporal para Fernand Braudel, y que para nosotros va a ser muy importante a la hora de enseñar, ¿sí? Las ciencias sociales. Él va a poner va a esclarecer un poco sobre la idea del tiempo histórico
¿sí? Y va a decir que se mueven en simultáneo, tanto los cambios y las continuidades, y que solo va a ser percibido y va a ser investigado, va a tomar forma gracias a las preguntas que se hagan los historiadores desde el presente, ¿no? Y aquí va uno de estos elementos. El tiempo corto, el famoso tiempo de lo rápido, de lo instantáneo, dice Fernand Braudel, de lo acontecimental, ¿sí? Es muy parecido al tiempo del periodista, al tiempo, ese tiempo fugaz, dice, que es solamente la bruma de ese océano, ¿sí? Que es la historia, y que para muchos, ¿sí? Va a ser como engañoso, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos la idea de que la historia o el hecho histórico es verdadero porque está documentado, vamos a caer en un hecho engañoso, porque por más de que muchos años les traigo un ejemplo, el tema del tiempo corto, ¿no? Del hecho acontecimental. El 25 de mayo de 1810, por más de que quienes estaban en esa junta digan que iban a armar una junta de gobierno y iban a desvincularse de la corona española, ¿sí? Hasta tanto el rey Fernando VII regrese, iba a ser así a partir de ese día. Y no, la Revolución de Mayo solo abrió una puerta hasta que se concreta 6 años después una independencia de tipo de corte solo política. Es decir, que no es que el 9, para ser más preciso, no es que el 10 de julio de 1816 ya éramos independientes, digo, o sea, hay un proceso detrás que no lo podemos ver en el tiempo corto, según Fernand Braudel, ¿no? Y después tenemos el tiempo medio o coyuntural, ¿sí? Que tiene que ver más con los ámbitos económicos y políticos, ¿no? Percibimos, bueno, en los tiempos coyunturales, por ejemplo, la Argentina, la economía argentina podría ser un ejemplo muy claro de lo que del tiempo coyuntural, ¿no? La Argentina ha vivido durante muchos tiempos estas crisis cíclicas y sobre todo inflacionarias, que todo lo podemos ver, y además de economías de base, ¿no? También. Y el tiempo largo, que es el que nos importa. ¿Por qué? Porque el tiempo largo es donde se ven realmente los cambios y las continuidades, ¿no? Esto tiene que ver con una suerte de estructura, algo que contiene a la sociedad, algo que contiene a las civilizaciones. Para ellos lo han nombrado como la historia esa estructura que hace a la historia de las mentalidades, ¿no? En donde hay cambios que tardan en producirse, pero que son significativos, ¿no? A ver, un ejemplo yo les daba en la clase anterior, el tema de las instituciones que hoy las vemos de que han durado durante mucho tiempo. Ejemplo de la familia, esta idea de la familia modelo, la familia tipo, por ejemplo, que hoy vemos una familia un poco más abierta, una familia ensamblada, ¿sí? Digo, esos cambios son los que interesan, ¿sí? En la historia de las mentalidades, ¿no? La historia de las estructuras, cómo van cambiando esas instituciones que vienen de largo tiempo, de larga duración, justamente, ¿sí? Esto es para tener en cuenta, es una teoría que hay que tener en cuenta en la enseñanza de la historia, sobre todo, y hay que tener en cuenta también de que el tiempo, ¿sí? El tiempo en cuanto a la enseñanza en los niños,
según estos autores, hay que hacerlos tomar conciencia, ¿sí? Hacerlos tomar conciencia del tiempo. ¿Cómo se logra eso? ¿Sí? Estableciendo los ritmos, ¿no? Sosteniendo ritmos y los ritmos de frecuencia y regularidad. ¿Qué es esto? Acercarle al niño tiempos, ¿sí? Que con frecuencia recorren, que con frecuencia van incursionando, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en unos ejemplos ahora, que no me quiero adelantar. Y también enseñar el tiempo tiene que ver con construir una orientación temporal. Esta orientación temporal la vamos a definir en tres grandes ámbitos, que es justamente lo que conocemos actualmente, que es las categorías del presente, el pasado y el futuro. Esa es la orientación temporal, ¿sí? Orientación hacia el pasado, el futuro y el presente. Esas orientaciones temporales, ¿sí? Las vamos a ver en esta clase, ¿no? Y obviamente la posición, algo que lo dijimos anteriormente, ¿no? La posición de entender de que el tiempo es simultáneo, no es uno solo, y que sus duraciones son diferentes de acuerdo a nuestra perspectiva, desde donde nosotros queremos enseñar un saber, ¿sí? Lo mismo, lo que les decía hoy, no es que el 10 de julio de 1816 nos levantamos dependientes de los poderes económicos y políticos a nivel mundial, ¿no? No es que todos aceptaron a esa independencia, y no es que todos estaban de acuerdo en una posible república, no es que al otro día las cosas cambiaron, sino que lleva un tiempo desde el punto de vista de quien lo vive, ¿sí? De la experiencia. Seguimos con esto. Por ejemplo, justamente me adelanté al tema de la experiencia. Para enseñar el tiempo, ¿no? En el caso de los primeros ciclos, ¿sí? Los primeros ciclos, vamos a tener que el tiempo va a tener que ser enseñado a través de una experiencia, ¿sí? Con actividades dirigidas a trabajar lo que vive el estudiante, ¿no? Lo que vive cotidianamente, ¿sí? Cosas que hace normalmente durante sus días, sus tiempos, ¿sí? También tratar de descentralizar algunas relaciones, ¿sí? Es decir, descentralizar es como correrlos de esos tiempos que vive naturalmente, ponerlos en problemática, ¿sí? ¿Qué pensarían si les digo, bueno, de día se duerme y de noche estamos despiertos? Bueno, eso para nosotros sería algo normal, ¿no? Pero digo, para los niños que tienen ciertas organizaciones ya heredados de familia, uno supone de que viven de día, ¿sí? Y duermen de noche, pero uno nunca sabe. Siempre hay que ponerlos en esa situación problemática. Y en un tercer paso, ya trabajar con el concepto, ¿no? Con el concepto temporal que queremos enseñar, ¿no? El concepto temporal, digo, en este caso, la Revolución de Mayo, ¿no? La Revolución de Mayo, para el caso en primaria, muchas veces se lo trabaja desde las efemérides o desde los pequeños relatos, ¿no? Entonces, ir trabajando la extensión de ese concepto de tiempo a un tiempo en donde no es que al otro día fuimos y creamos una junta de gobierno y todos aceptaron felices y contentos, ¿no? Bien, acá está la diferencia entre tiempo, les doy un tiempo
tiempo para que ustedes vean la pantalla, un tiempo cronológico y un tiempo histórico, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico? El tiempo cronológico tiene que ver con las cuestiones naturales, ¿no? Algo que percibimos naturalmente en nuestras vidas, ¿no? Esto de las estaciones, también cuestiones cronológicas como la cronología cultural o el imaginario cultural de las cosas, ¿no? Yo hace unos días vieron que bueno, nosotros somos de una región en donde hace bastante calor y decimos, bueno, che, ahora a fines de agosto viene la tormenta de Santa Rosa, ¿no? Ya posicionamos cronológicamente un hecho cultural judeo-cristiano, ¿sí? Católico, un hecho histórico, y lo transformamos a un tiempo cronológico, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que todos los a fines de agosto siempre hay una tormenta y un cambio de estación, ¿sí? Pasa porque el concepto trasciende, el tiempo cronológico trasciende a uno histórico. Bueno, el caso, otros objetos que marcan justamente el tiempo, justamente en esto de los ritmos y la frecuencia hablábamos hoy de las vacaciones. Sabemos cuándo son las vacaciones porque hay un sistema educativo y hay un sistema social y político que nos lleva a pensar en esos tiempos de descanso laboral, de descanso ya sea educativo, lo que fuese, ¿no? Y después, obviamente, las magnitudes de las unidades temporales, ¿no? Esto es lo que van a poder ver también en esos textos, el tema de los meses, los años, ¿no? Y a diferencia del tiempo histórico, el tiempo histórico es una representación, ¿sí? Es una representación que hacemos de los hechos, como quien decir, interpretar esos hechos, ¿no? Y para eso usamos categorías analíticas abstractas. Tratamos de transformar ese tiempo histórico en representaciones. En este caso, por ejemplo, para trabajar el tiempo histórico vamos a diseñar, por ejemplo, árboles genealógicos sencillos, algo de una actividad que siempre se realiza en primaria. Bueno, la confección justamente de las líneas del tiempo, y que también, ¿sí? esas líneas del tiempo pueden ser usadas en comparación, por ejemplo, con los tiempos cronológicos, ¿no? Ustedes, ¿alguien quiere preguntar algo? Correcto, es subjetivo desde el punto de vista, digamos, desde donde enseñamos, ¿no? A ver, cada uno va a tener cada uno tiene, ¿sí? Tiene juicios de valor diferentes, prejuicios imaginarios diferentes, y a decir verdad, si uno tiene que darles a ustedes un saber igual a cada uno para que realicen una clase de X tema, van a ser diferentes los abordajes. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar esto de las biografías, supongamos, algunos van a trabajar con líneas del tiempo y otros van a trabajar con los árboles genealógicos, ¿no? Pero sí, es tal cual lo decís. Reconozco la voz, creo que es Nicolás, ¿sí? Porque yo veo la pantalla, sí, veo la pantalla. Correcto. Correcto, correcto, sí, sí, sí. El tiempo cronológico tiene que ver con las situaciones naturales que vivimos, las experiencias naturales.
Perfecto, muchas gracias. No, a usted. Eh, ustedes, si están en las computadoras ahí, eh, yo para no salir de la pantalla, hay una actividad en el texto, muy hablando de representación, muy representativa con las líneas del tiempo. ¿Sí? Eh, Ustedes pueden, que lo pueden hacer también, en las líneas del tiempo, por lo general, para situarlo al estudiante, para hacerle comprender el tiempo, también cronológico e histórico también, se utilizan también líneas del tiempo entre personas de su familia. Por ejemplo, se hace una línea del tiempo de los años que vivió su abuelo o su abuela, de su padre y de lo que van viviendo ellos, ¿no? Entonces se van a dar cuenta la magnitud del tiempo, ¿sí? Acercándolos a lo más a lo próximo, ¿no? Entonces ahí ellos comienzan a ver de que desde esa representación de una línea pueden saber de que el tiempo es diferente tanto para su abuela como para su padre como para ellos, ¿no? Va transcurriendo de una manera diferente, ¿sí? Y por último, esto de las líneas del tiempo en relatos, justamente esto, ¿no? De ver a los cuantos años, no sé, aprendí a andar en bici, a los cuantos años, digo, cosas que sean próximos al estudiante, ¿no? Y que puedan ver en esa línea de tiempo de la comparación de abuelos, padres y ellos mismos, puedan ver esa diferencia, ¿no? Bueno, basta del tiempo porque me encanta trabajar. Yo la verdad que hice un esfuerzo enorme para recortar esto porque uno tiene que entender que tiene pasiones y que debe en algún momento debe cercenarlas en algún momento. ¿Por qué? Porque no es funcional a la enseñanza, ¿no? En este caso para mí. Bueno, la enseñanza del espacio. Aquí hay que distinguir en la enseñanza del espacio de que el espacio, que al igual que el tiempo, como lo decíamos hoy, no es una justamente realidad objetiva, ¿sí? No es que es absoluta, sino que es una representación, ¿sí? Una representación de varios individuos, de varias sociedades que hacen de ese espacio, ¿no? No es lo mismo ver Salta en foto que Salta mirado desde Portezuelo, ¿no? No es lo mismo la construcción de la infancia que yo haga de Salta que la construcción de la infancia que ustedes hagan del espacio de cada uno de sus experiencias. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces, es una construcción, el espacio, al igual que el tiempo, es una construcción también, y la representamos de distintas maneras, ¿no? Que no es acabada. También aquí aparece una variable que es el cambio. Justamente el espacio cambia notablemente, y hace unos años atrás en un curso preguntaron si el cambio, si los cambios en cuanto a tiempo, ¿no?, se dan más rápidos en los espacios o en la historia. Y a decir verdad, los cambios se producen más rápidos en los espacios. Los seres humanos modifican el espacio de manera abrumadora, de una manera veloz. Entonces el cambio en cuanto al paisaje, ¿sí?, se da rápidamente, ¿sí? Y obviamente perdemos rápidamente la representación que teníamos antes, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes pasan por un lugar y decir, no es como yo lo tenía en mi mente, pero es parecido, pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Esta idea de
el cambio en el espacio, en el paisaje, se da mucho más rápido, ¿no? Que tiene que ver justamente esto de lo que estamos diciendo con la experiencia, con lo empírico, con lo que uno puede observar, ¿no? Nunca está de más decir que el espacio, la construcción del espacio y el tiempo es complejo, es también muy difícil de hacerlo. Imagínense que para nosotros es difícil de contenerlo. Imagínense ustedes en los primeros ciclos de la educación primaria, ¿no? Y acá hay que distinguir que lo vamos a ver próximamente, que es justamente la idea de la geografía tradicional y la crítica, ¿no? Que la crítica tiene que ver más con ese pensamiento que pone en relación a los hechos sociales, ¿sí? Y a cómo van cambiando las sociedades, ¿no? Esa dialéctica social, ¿no? Cómo van cambiando esas sociedades, ¿no? No voy a avanzar sobre cada uno, pero sí se los voy a presentar. Nosotros para la enseñanza del espacio vamos a tener distintos objetivos, ¿no? Para enseñar el espacio, ¿no? Uno de esos objetivos va a ser enseñar justamente los contextos espaciales que están ligados a los desplazamientos físicos, que va directamente en relación con la orientación, ¿no? Esto de justamente resolver esos problemas de orientación, ver el esquema topológico, ver cómo está distribuido nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro pueblo, en donde el estudiante se encuentre. Después vamos a tener la enseñanza de conceptos espaciales vinculados a la comprensión de las redes espaciales. Esa comprensión de las redes espaciales está ligado a los ámbitos políticos, económicos, ¿sí? Y que están relacionados a lo administrativo, ¿no? Justamente, ¿no? El tema de poder mostrar las diferentes escalas en lo administrativo, ¿no? El tema de, no sé, me refiero al municipio, a la provincia, a lo nacional, a las instituciones internacionales. Digo, mostrar que hay distintas escalas, ¿sí?, de espacios. Y por último, uno de los contextos espaciales, que es el que estamos haciendo uso ahora, ¿no? El tema de, hay contextos espaciales que están relacionados con el tema de la información, y justamente los medios de comunicación, entre otros, los espacios virtuales, ¿no? Hoy estamos ocupando un espacio virtual, estamos ocupando un espacio que por su relación impacta justamente en nuestros espacios cotidianos, en nuestras casas, ¿no? Yo ahora estoy, por ejemplo, para acercarle un poco más de lo cotidiano, hoy estoy adentro de mi habitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, mi hijo con mi pareja están en el comedor, ¿no? En el living. Yo imagino que deben estar cocinando algo, la verdad que no sé. Pero aquí estoy ocupando un espacio virtual, estoy trabajando, ya 12, son las 1:10, al igual que ustedes, tenemos una vida similar, pero que ocupamos distintos espacios, ¿no? Yo recién estaba en el rol de padre, ahora uno está en el rol de profesor, pero no quita de que mis gustos y mis pasiones hayan cambiado, ¿no? Bueno, entonces, trabajemos sobre el espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico, ¿sí? Tanto la geografía tradicional lo ha puesto al espacio geográfico como algo absoluto, ¿no? Como pensarlo desde las coordenadas específicas, ¿sí? Un lugar, es decir, un punto con coordenadas es absoluto, es decir, ahí es donde se encuentra, no sé, la ciudad
sé, por decir, la ciudad de Córdoba, ¿no? Con coordenadas específicas en donde no hay movimientos, eso sería el espacio absoluto, ¿no? Donde no hay forma de errar las coordenadas, ¿no? Esas coordenadas que van a ser relativas en cuanto a el punto de referencia desde el cual nosotros tomemos, ¿no? A ver, para mí, en este caso que yo estoy en el Chaco, va a ser la distancia va a ser diferente a las de ustedes, ¿no? Y después tenemos el espacio relacional, ¿no? Que justamente hoy veníamos hablando de eso, de estar relacionado con el ámbito social y económico, ¿no? Que para que el espacio cambia, ¿sí? De acuerdo a su estructura social y económica. Les voy a dar un ejemplo claro desde la historia. Si trabajaron el tema del modelo agroexportador en la Argentina, ¿no? El modelo agroexportador en la Argentina, que el espacio rural cambió, ¿sí? Cambió fuertemente en la Argentina en los últimos en el último siglo, ¿no? Que pasó de ampliar su territorio cultivable, ¿sí? A expensas de correr y masacrar indígenas, ¿no? Digo, el espacio se fue modificando para una estructura económica, que fue impuesta por las políticas. Entonces, el espacio cambia de acuerdo a la estructura socioeconómica que los individuos establezcan en ella, ¿no? Entonces tenemos esas tres características del espacio geográfico: lo absoluto, lo relativo y lo relacional, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver cuáles van a ser, hacia dónde tienen que estar orientadas las actividades en educación primaria, ¿no? Justamente vamos a lo vivido, la experiencia, lo empírico, ¿no? Que el estudiante tome conciencia del lugar donde vive, es decir, su espacio, la trama urbana, el barrio, ¿sí? Para orientarlo en la medida del espacio, por ejemplo, ¿sí? Hacer que el niño reconozca ese espacio siguiendo indicadores, ¿no? Esto de las distintas variables, ¿no? La izquierda, la derecha, adelante, atrás, abajo, que dependiendo de los estudiantes van a poder utilizar otras instrucciones u otras formas que ellos ya tengan incorporado, ¿no? Esto del norte, sur, este, oeste, que tengan ya incorporado. Esto depende del sujeto, ¿no? A quien está dirigido, porque bueno, son genéricas, ¿no? Y cómo representar ese espacio, bueno, a través de dibujando los objetos, dibujando, siguiendo los contornos del mapa, siguiendo los contornos que ellos mismos vayan armando desde su experiencia personal, ¿no? Ir acercando gráficamente desde su experiencia personal. Bueno, después vamos a tener justamente la elaboración de mapas. Hay algo que ustedes después lo van a poder ir viendo con mayor detenimiento, que hoy está un poco trillado, ¿no? Esto de, bueno, cómo acercamos la representación gráfica del espacio a los estudiantes. Y vieron que siempre la imagen de los estudiantes, que hay docentes que, bueno, vamos a hacer una maqueta, no sé, de un edificio nuestro, de la escuela, de un ecosistema o de algo, y la imagen es que los chicos andan con las maquetas, que van de acá para allá, van con las cosas, que se les rompe la mitad, que viene con esto, que viene con lo otro, y que no es que sea un capricho del docente, sino que tiene que ver con la posibilidad de darle al estudiante una representación gráfica. No es la única, claramente, no es la única, pero sí esa actividad es muy sencilla, ¿sí? Para los docentes, para nosotros, que por lo general estamos encargados de gestionar, ¿no? Digo, hay otras, sí, ustedes van a poder ir observando también
algunas otras actividades para ir representando gráficamente el espacio, ¿no? Bien, ustedes en el texto, a ver, pero voy a sacar ¿cómo se llama? Voy a detener la presentación. Bien, ustedes van a tener ahí en el texto del tiempo y espacio, ¿sí? Al final de cada temática, la primera temática es el tiempo, al final de la temática aparecen aproximadamente 10 actividades diferentes para los ciclos específicos. Como es difícil conseguir en la Argentina bibliografía específica para nosotros, ¿sí? Lleva mucho tiempo armarla y andar ese camino. Yo tomé de estos autores, son españoles, y ellos proponen, hace unos años atrás, se propuso el tema de 3 ciclos en la escuela primaria, ¿no? Digo, nosotros tenemos hoy, debido a nuestros cambios, nuestro cambio de la ley de educación y justamente nuestros cambios curriculares, estamos transitando por una educación primaria que tiene 2 ciclos, y que nosotros vamos a hacer caso a los años, ¿no? En el texto ustedes van a poder ver primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, ¿no? El tercer ciclo ya tiene que ver con la educación hoy para nosotros secundaria, ¿no? En esta transformación de la EGB al polimodal, no sé si recuerdan, si muchos de nosotros somos conejillos de India de esos experimentos que se hicieron, pero nosotros les vamos a hacer caso a las edades, en las edades en donde se pueden ir trabajando ciertos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿no? Es un parámetro, ¿sí? que yo les propongo en esas lecturas, y que los autores están pensando en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿no? Al final van a encontrar esas actividades, ¿sí? Que luego van a tener que seleccionar una de esas actividades, ¿sí? Van a tener que seleccionar una de esas actividades para trabajarlas van a recortar un saber del diseño curricular. Ustedes serán libres de elegir el ciclo que les convenga, ¿sí? Que ustedes crean conveniente, ¿sí? Y van a tener que fundamentar por qué usarían esa actividad para el saber seleccionado del diseño curricular. Explico nuevamente. La actividad consiste, ¿sí? en tres pequeñas actividades. La primera, que es justamente la lectura, ¿sí? del texto. De esa lectura ustedes van a tener que hacer una actividad sencilla, que es un glosario, que tienen para hacerlo. Como hay una gran cantidad de conceptos, el mínimo de la selección de conceptos con sus descriptores va a ser de 30, ¿sí? El mínimo. Hoy usamos, no sé, 35 conceptos recién. 30 como mínimo, un glosario, distintos conceptos, categorías analíticas, con sus descriptores. ¿Sí? No sé, pueden elegir los tiempos de Brodel, van poniendo cada uno de los tiempos, van poniendo otros conceptos que para ustedes deben ser necesarios para tener en cuenta, ¿no? Un glosario, elaborar un glosario de como mínimo 30 conceptos, ¿sí? Luego la segunda actividad es hacer un cuadro sinóptico sencillo, ¿sí?
representando las dos temáticas de del texto, el tiempo y el espacio, ¿no? Yo también le dejé ahí a modo de ejemplo, dos imágenes para guiarse en la construcción de ese cuadro sinóptico, ¿no? El que se hace con llaves, ¿sí? A modo de ejemplo. No es necesario que hagan un mega cuadro conceptual, sí que quede representado, ¿sí? Las dos temáticas, ¿sí? Con eso es suficiente. ¿Por qué he decidido elegir el cuadro sinóptico y no un mapa conceptual? Un cuadro sinóptico porque en el cuadro sinóptico pueden describir brevemente, sintéticamente, algunos de las temáticas, ¿sí? Estará a la libertad de ustedes, ¿sí? Como siempre les digo, no es necesario hacer un mega cuadro conceptual, sí algo representativo, ¿sí? Algo representativo. Y por último, la actividad de seleccionar. Una de esas actividades que están en el texto y fundamentar por qué, para qué la elegirían, ¿sí? O para qué saber del diseño curricular la elegirían. Para que ustedes van a ir al diseño curricular, ¿sí? Van a ir a la parte de ciencias sociales, y en el diseño de la provincia de Salta están primero los saberes, ¿sí? Los NAP y los saberes, ¿no? O sea, de dónde se desprenden esos saberes. Entonces ustedes van a elegir uno, ¿sí? que corresponda con la actividad que ustedes seleccionaron de estos textos, ¿sí? ¿Se entendió? Por favor. Es individual, por ahora. Individual, por ahora. Ya están en la plataforma. Y si no lo visualizan, por favor, me lo hacen saber, no importa el horario, no importa. Ustedes me mandan un mensaje por la plataforma o por el canal que ustedes quieran, y yo trato de solucionar ese tema. Bueno, sí, perdón. Claro, lo configuré de esa manera. Sí, tiene razón. A las 2 de la tarde va a estar disponible. Pero están por escrito. Y obviamente voy a tratar de subir este video que lo estoy grabando hasta que lo convierta, lo suba a YouTube y lo pueda poner para que ustedes puedan consultarlo si es que lo necesitan, ¿no? Claramente. Está bien, me interesa mucho si comprendieron la última actividad. Me interesa saber eso. Bien. Bueno, estamos entonces. El tiempo lo puse ahí en la actividad. Esperen que yo también tengo mis... El 11, viernes... A ver. Es el 11 de septiembre, fecha límite de entrega. 11 de septiembre. Como verán, esta es una clase y una actividad cargada, ¿sí? Cargada, porque son temas importantes, donde ya empezamos a ir vislumbrando el tema de trabajar un poco más con el diseño, ir viendo de qué manera podemos ir aplicando algunos de las teorías que vamos viendo, ¿sí? que es algo importante, y la preocupación de ustedes claramente, y la mía también, para su desarrollo profesional, básicamente.
En el diseño, en el programa que yo les propongo en la unidad ya 3 y 4, ya, ya vamos a ir armando planes, ¿sí? Secuencias. Eh, lo que sí quiero preguntarles ahora, si ustedes tienen un formato, modelo de secuencia o plan de la universidad. Bien, ya en las próximas clases les voy a preguntar con cuál se sienten más cómodos o me hacen elegir a mí, que no es lo que quiero, porque por ahí les puedo cambiar un poco el esquema y ya ahí cambiamos los términos y no. Bien, bueno, eso es todo entonces por ahora. Si no hay alguna consulta, terminamos por ahora la. Sí, sí, sí. Es más, le voy a mandar el Power. ¿Quieren que les mande el Power? Bien, perfecto. Perfecto, le envío el PowerPoint. Perfecto, tengan en cuenta que el PowerPoint está está con base en los textos, algunos en los textos, ¿sí? Para poder ser más gráfico. Bueno, no se olviden de la participación en el foro, por favor, no se olviden. Traten de terminar con esa actividad rápida, ¿sí? Entonces ya se pueden dedicar fuerte a esto, que el texto es un poco extenso, pero es fácil de seguir la lectura. Ustedes verán, es muy extenso. No es extenso, ¿por qué? Porque se hace un poco abultado con las actividades que están al final, que son como ejemplos, ¿no? Así que no le tengan miedo cuando lo hablan, es un montón. No es un montón, sino que al final de la teoría están esas actividades que lo abultan demasiado, ¿no? ¿Sí? En principio yo traté de recortarles un poco porque los tiempos en la presencialidad son diferentes a los de los tiempos de la virtualidad, ¿no? Ocupamos mucho tiempo en dispositivos y plataformas que no nos da ese tiempo que necesitamos de lectura. Me hubiese gustado darle directamente la bibliografía complementaria también, que se las voy a acercar después, por alguien si tiene el tiempo para consultarla, se le voy a acercar al texto, al libro completo donde se encuentran estas teorías, donde se encuentran estas estas temáticas, y uno siempre complementario, por si tienen el tiempo de la curiosidad de seguir trabajando sobre eso, ¿sí? Recuerden que seguimos en el régimen de la regularidad y tenemos por ahora un régimen promocional, ¿sí? Va a faltar la autorización, así que les pido por favor de que tratemos de ir cumpliendo con todos los pasos, y las cosas que no se entiendan y que estén ahí. Vieron que cuando uno está trabajando y se traba y ya no puede, en ese momento es donde me pueden mandar un mensaje, un audio, o dejar en la plataforma. Yo todos los días entro a la plataforma, todos los días, excepto los sábados, pero todos los días estoy entrando a la plataforma, aunque sea una hora, estoy ahí trabajando, así que siempre voy a estar disponible. Bueno, no, todo con el texto completo, de las dos temáticas, sí. Bueno, les mando un abrazo, un saludo a todos, cuídense, por favor, cuídense bastante, que se está poniendo complicado el tema del COVID, así que a cuidarse bastante. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima clase o en la virtualidad para cuando ustedes decidan. Hasta luego.